Buenos días, sociedad civil. Mi chambrita desde una población mágica y medieval. Hoy contamos con la presencia de un hombre de la casa, Carlos Iván Villegas. Bienvenido, Carlos Iván, a mi chambrita. Pues Enrique, muy complacido por estar aquí contigo para compartir un rato agradable de charla, de chambrita. Y aquí estoy. Excelente, maravilloso. Muy Carlos Iván es bachiller del Liceo de Cervantes, es economista de la Universidad de los Andes y se ha desempeñado en el sector público y en el sector privado. ¿Quieres agregar algo, Carlos Iván, a tu perfil? Gracias, Enrique. Sí, puedo pues comentarte que pues ya como tenemos nuestros años de graduados del colegio, estaba recapacitando eso en estos días y ya no estamos en los 40 y punta. Ave María. Pero claro que la punta todavía está cortica, pero bueno. Después de salir del colegio, tuve la complacencia de ir a la Universidad de los Andes con varios compañeros, que hoy pues todos somos economistas de los Andes, unos más ilustres aparentemente que otros, pero con diferente trayectoria profesional. Yo creo que muy exitosa para todos, que somos Mauricio Cárdenas, Mauricio Reina, ellos más conocidos que nosotros, Juan Carlos López, que ha tenido una carrera extraordinaria en la Bolsa de Colombia, Alejandro Contreras, que tuvo una carrera extraordinaria en Bancoldex, y yo. Después de estudiar economía, Enrique, también me interesé por seguir estudiando, me ha gustado mucho, y por fortuna he tenido la oportunidad de tener más, digamos, formación académica. Hice un máster en finanzas en la misma universidad, en los Andes, también hice lo de alta gerencia en los Andes, hice un curso de juntas directivas en los Andes. A posteriori tuve la oportunidad de estar en el INALDE, que es la Escuela Profesional de Posgrados de la Universidad de La Sabana, y allá hice un curso sobre presidentes de empresas. También hice un curso de la reserva en el ejército colombiano, yo soy oficial del ejército. En fin, he tenido además cursos cortos de varias características a través de mi desempeño académico. Y laboralmente, también como lo dices, he tenido la oportunidad de trabajar en el sector público, privado, con experiencias en Colombia, en Estados Unidos, con empresas americanas, holandesas, colombianas, en diferentes sectores de la economía, tales como el sector financiero, el sector de comunicaciones, el sector de tecnología muy avanzada, de la primera compañía de tecnología del mundo, posiblemente que es NSR, que fue la que se inventó la caja registradora, la que conocimos en alguna época como la National Cash Register, que son esas maquinotas divinas, grandotas, que están de adorno en muchos lugares del mundo, de hecho. Pero hoy en día, pues evidentemente es una compañía absolutamente de tecnología avanzada, es la líder de cajeros automáticos, por ejemplo. También tuve la oportunidad de estar en el sector aeronáutico, en el sector bancario, en el sector de comunicaciones, y en el gobierno he trabajado 3 veces con el gobierno colombiano en el sector público, en el Instituto de Fomento Industrial, una entidad de una trayectoria muy importante en el desarrollo colombiano. Arrancó con una intención de una visión extraordinaria de Carlos Lleras Restrepo para constituirse en un apoyo de fomento a la industrialización de Colombia cuando en el año 1940, que fue fundada esta institución, pues evidentemente Colombia era un país absolutamente por excelencia agrícola. Y la intención era que el Estado con su participación empezara a crear el desarrollo industrial. El desarrollo industrial de Colombia hoy, 80 años después de la fundación del IFI, pues tiene una diversificación interesante. No somos el país más industrializado del mundo, ni me faltaba, pero creo que por lo menos nuestra diversificación en la economía es muy interesante, entonces eso en buena medida se lo debemos al IFI. Obviamente después hubo otras instituciones y todavía existen, tales como Bancoldex, como Finagro, como Findeter, etcétera. Hay una cantidad de instituciones públicas y por supuesto el desarrollo del sistema financiero privado como tal. Entonces, eso es lo que he hecho en gran medida, Enrique, pero pues te quería manifestar también que hoy una misión muy importante que encuentro en mi vida es identificar la mejor forma para ser feliz.
Eso creo que es No, excelente. otra inquietud gigantesca que la estoy tratando de aplicar en el día a día. Bueno, maravilloso, me parece, Carlos Iván. Y también, por supuesto, te encantan los temas de interés, de actualidad, sin olvidar el pasado, ¿no? Entonces, hoy pues, estamos en este conversatorio para abordar uno que he titulado ¿Es la religión el partido político más grande de todos los tiempos? Y tal vez comenzaría por preguntarte ¿cuántas religiones existen? ¿Cuántas religiones tenemos hoy en día? ¿No? Si es posible tener un dato aproximado. Pues Enrique, primero que todo, el título que has puesto a la charla me parece absolutamente interesante. Es un tema, la religión siempre ha sido un tema, digamos, de mucho cuidado cuando se conversa sobre el mismo, porque pues como todos sabemos, tenemos mucha gente sobre la faz de la tierra que está muy dogmatizada y está muy, digamos, de alguna manera, digámoslo, convencida con profunda fe en sus creencias. Y cuando uno toca este tema, pues de alguna manera se tocan callos, como se dice, ¿no? Y al Claro. tocar callos, entonces la gente brinca. Entonces lo primero que yo quisiera manifestarte, que tuviéramos como acuerdo en esta charla, que la verán pues toda tu audiencia, que cada vez es más grande, pues es que no tenemos ninguna intención aquí de ni molestar a nadie, ni insultar a nadie, ni que tengamos ningún inconveniente en ese sentido. Simplemente es una charla histórica, abierta, de compartir inquietudes. Yo personalmente, como lo mencionaste hace un rato, tengo muchas inquietudes personales y que encuentro en la historia muchas explicaciones, porque como todos, somos producto de la crianza. Y yo lo que llamo es que yo tengo un término que me gusta utilizar mucho y es que llamo el piloto automático. El piloto automático es aquel que todos los seres humanos prendemos cuando somos adultos. Y a partir de que arrancamos como adultos, entonces permitimos que nuestra vida la lleve y la maneje el piloto automático. Y ese piloto automático está armado por todos los conceptos que recogimos desde nuestro nacimiento, año cero, hasta por ahí los 20 y pico corticos, 21, 22, todos pues somos distintos, porque finalmente, cuando tú naces, tú no tienes ninguna opción sino de aprender, nada más. Correcto. No puedes levantar la mano, no puedes departir, no puedes compartir, no puedes preguntar, ni siquiera puedes hablar, porque no sabes hablar. Después ya el ser humano aprende a hablar, y hay un periodo en el que aprende a hablar hasta más o menos que arranca la adolescencia, en donde solo hace preguntas, pero sigue aprendiendo de igual manera. Escucha más de lo que habla. Exacto, y somos esponjas. Y finalmente, el punto al que quiero llegar es que somos, digamos, adultos con mucha información que recogimos en todos estos años y que el piloto automático nos lleva. Entonces, creo yo y he encontrado una práctica muy interesante, que es la lucha de apagar el piloto automático. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo lo he encontrado que se puede hacer? He encontrado que se puede hacer activando la conciencia y, por supuesto, investigando, revisando, compartiendo, confirmando, si se quiere, y de tal manera que he logrado en gran medida, yo no puedo decir que lo he logrado todo, ni me ha faltado, al contrario, como todos los seres humanos, nos falta trabajar muchísimo, pero he logrado algo que me parece maravilloso, y es que las cosas que yo creo, las creo porque yo las determino y las valido frente a lo que me enseñaron. Y tú como yo y como la gran mayoría de nuestra audiencia, pues por supuesto de toda la gente que vivimos en estos países de América Latina sobre todo, de alguna manera también los del norte, de otra manera parecida, pero muy parecida, fuimos instruidos particularmente bajo unos criterios religiosos, además de otros, pero el tema religioso en nuestra cultura nos formó de una forma muy fuerte en nuestro comportamiento. Y si discúlpame, y ese Claro. piloto automático al que aduces, que podría también ser como el elemento subjetivo de muchos temas con los que se va uno encontrando en la vida, la fe en el caso de la religión, la pasión en el caso del fútbol, la belleza, ¿no? En el caso del amor.
La Sí, política. y la política también, por supuesto. Sí, sí es viable desactivarlo después de un direccionamiento tan fuerte por años. Indudablemente, mira, Enrique, todo es viable de ser modificado. Yo he oído en muchas veces, en repetidas ocasiones, de por repetidas personas, es que la gente no cambia, es que esos son igualitos, es que esto, que no sé qué. Esos son paradigmas y son precisamente situaciones formadas precisamente por esa formación que se nos dio. Y si, como tú muy bien lo dices, es una instrucción que se nos dificulta cambiarla, pero se nos dificulta cambiarla porque no hacemos el esfuerzo por cambiarla. El método para cambiarlo, vuelvo y te repito, aparentemente es sencillo, lleva unos años, como te digo, yo no lo he perfeccionado, pero he avanzado de alguna manera, no quiero, vuelvo a decir que esté pues al otro lado todavía, creo que eso es un tema de nunca acabar, pero si tú prendes la conciencia, ¿y qué es ser la conciencia? Por ejemplo, uno le puede preguntar a cualquier persona pues hay una situación de rutina, pero diferente a la rutina, uno le puede preguntar a una persona qué hizo hoy estamos en 24 de junio, ¿qué hizo el 18 de abril del año 2022? Prácticamente todos tenemos absolutamente no memoria de qué pasó, ni siquiera sabemos qué día fue. Un ejercicio que hay que hacer día a día es, por ejemplo, tener la conciencia de con qué pie me levanto. Así de fácil. Todo el mundo habla coloquialmente, no, hoy se levantó con el pie izquierdo porque está de mal genio, pero eso es un tema coloquial, eso es un chiste. Pero realmente saber uno con qué pie se levanta es una práctica para uno empezar a despertar la conciencia. El despertar de la conciencia tiene unas inmensas virtudes para uno poder entender muchas cosas. Si no abro la conciencia y no tengo interés en observar, no voy a poder cambiar. Así de Entre esas la sencillo. cantidad de religiones, me Por imagino que supuesto. pueda existir. Porque mira, cuando me preguntas que cuántas religiones hay hoy, pues yo te voy a decir una cosa, sinceramente, yo no sé la respuesta. Pero sé que, pues primero que todo, la religión tiene, digamos, diferentes momentos en la historia del ser humano. Para empezar, y para no irnos muy lejos y no echar mucha carreta sobre el pasado, porque el pasado es excesivamente largo, tenemos conocimiento que el universo arrancó hace 13.800 millones de años. Pues eso es una barbaridad en términos de nuestro calendario actual. Esto estamos hablando de 13.800 millones de años contabilizados con el método con que contabilizamos el tiempo hoy, que además es un tema también subjetivo y también inventado, porque el tiempo es un invento del hombre, la medición del tiempo. Entonces, vamos y pegamos un brinco gigantesco, para no hablar de todo el Big Bang y de la creación del universo y de los planetas y de las galaxias y bla, bla, bla. Pero finalmente tenemos al mundo Tierra, a la Tierra. Y en la Tierra, el ser humano existe hace más o menos 250.000 años. Y antes de los seres humanos como somos nosotros hoy, los Homo sapiens, había una cosa que se llamaban los homínidos. Y los homínidos eran seres que caminaban en dos patas, pues, literalmente. Antes todos los seres humanos o eran acuáticos y después empezó la evolución y cambiaron, y cuando entraron en la Tierra empezaron con los reptiles y empezaron a caminar en cuatro patas, y hasta que hubo un ser humano que es teóricamente el origen del hombre, que es el homínido que caminaba en dos patas, que fue encontrado uno hace 13 millones de años, que se llama Lucy. Lucy la encontraron en Etiopía, en unas excavaciones hechas por unos ingleses. Pero lo más simpático de Lucy es el nombre. Resulta que a Lucy la encontraron en el año 1974. Y en esa época estaba de moda una canción de los Beatles que se llamaba Lucy in the Sky with Diamonds. Lucy in the Sky. Yo no soy muy buen cantante, no podría ser miembro de los Beatles. Sigue mejor de Pero esa era la analista, canción de ¿no? moda. Y los tipos excavando allá, chan, 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 estaba sonando Lucy in the Sky with Diamonds. Y le pusieron al esqueleto, le pusieron el nombre de Lucy. Ese es el origen del nombre de Lucy, de esa excavación. Y Lucy dio muchas luces sobre el origen del ser humano en la Tierra. Bueno, el punto al que voy es que imagínate, la existencia de nosotros en la Tierra pues tiene una historia larguísima, y son 250.000 años que ya hay como seres parecidos a nosotros, cavernícolas igual, pero parecidos a nosotros, ¿no? Sí, Pero la religión como tal, pero siempre hemos tratado como seres humanos de aferrarnos a algo, ¿no? Alguna creencia, ya por sea supuesto, los astros,
Es que esa fue la o las principal divinidades, creencia. etcétera. La mayoría del tiempo, y particularmente en una medición de los 250.000 años, la mayoría del tiempo el hombre ha sido creyente en una, digamos, deidad, para llamarlo como lo podría llamar una religión, que es absolutamente exógena a nosotros y que es algo por fuera de lo que observamos, y principalmente es la luna y el sol. Y solamente hasta más o menos 3.500 años antes de Cristo, o sea que estamos hablando de 5.500 años antes de hoy. Estamos hablando de cifras cerradas, pues aquí no vamos a dar fechas exactas porque pues, de eso no se trata la charla. Pero es, más o menos en esos números del que estamos hablando es cuando empieza a haber textos escritos, teológicos y con deidades que se le atribuye una divinidad y no una naturaleza como el sol, sino como un dios como tal. Y ahí arranca, por ejemplo, el judaísmo, la Torá, unos escritos en la zona de Irán, donde hay hubo unas religiones que ya están prácticamente desaparecidas, pero se estima que ha habido 4.000 religiones. Entonces, 4.000 religiones, ¿qué es lo que nos indica? Pues es que el ser humano tiene casi que por principio natural una necesidad de una creencia para que le explique su, digamos, su vivencia. Su existencia. Sí, su existencia. Esa es la Claro. palabra. Ahora, entonces lo que ocurre es que como somos seres humanos, entonces empieza a haber unas particiones o unas creencias distintas o unos seguimientos distintos. Vamos a, digamos, a hablar en particular sobre cosas para que sean como más fáciles de asimilar y como de coger. Y son las religiones que existen hoy. Hoy hay más o menos pues miles de religiones, pero fundamentalmente hay lo que se denominan las grandes religiones. A su vez, las religiones hoy se pueden partir en monoteístas y las que son politeístas, que existen hoy de varias, de ambas, pues. Las monoteístas, como lo dice su nombre, evidentemente son las que tienen un solo Dios, y esas son mucho originadas en Abraham. Y ahí están el judaísmo, los musulmanes, el islam, los cristianos. Los cristianos, a su vez, se han partido de forma increíble a través de la historia, que es parte de lo que podemos conversar en esta charla de hoy, que es una cosa absolutamente maravillosa, porque tiene un origen, que es Cristo, por supuesto, pero el cristianismo como tal tuvo una época absolutamente como devastadora, si se quiere, en los primeros 300 años. Precisamente hasta la llegada de Constantino a la faz de la tierra, en donde Constantino logra estabilizar y fortalecer la religión católica. Católica, pero entonces, discúlpame claro. un corte, ahí empezaríamos ya a hablar de las épocas antes de Cristo y después de Cristo, porque Constantino ya obviamente es después de Cristo, ¿no? Hay un gran debate, Enrique, sobre el tema de Cristo, porque es que si tú vas a ver todo lo que está armado bajo, digamos, el concepto de la religión y del credo católico, y casi todas porque muchas religiones tienen como partida lo mismo que el credo católico, que es los protestantes y todas las otras divisiones del cristianismo. Pero finalmente, todas realmente tienen un origen que son más o menos entre 300 o más años después de la muerte de Cristo. Entonces, realmente el Cristo, si vamos a mirarlo estrictamente, el hombre no tuvo nada que ver con la creación de la religión. Es más, mucha gente hoy estima que las prácticas religiosas, curiosamente, lo manifiestan muchos, van en contra de los principios fundamentales que quería explicarnos Cristo de la vida. La vida, exacto. Pero una figura de todas maneras, y sigamos, pues apliquemos el tema antes y después de Cristo, fundamental, es la de Flavio Valerio Constantino, conocido como Constantino I. Constantino ¿no? I, el San Constantino, según la Iglesia Ortodoxa, etcétera. Sí, pero ese hombre... De quien se dice que se convirtió del paganismo al cristianismo y que fue el primero en hacerlo, ¿no? Unos dicen que después de la batalla del puente Milvio en el año 312, otros dicen que en su lecho de muerte,
sobre eso creo que no hay exactitud si realmente Constantino se convirtió o no se convirtió, pero lo que sí consolidó, trató de consolidar fueron alianzas, ¿no? Pues mira, la historia de Constantino tiene una incidencia y además unas explicaciones muy interesantes sobre, y yo podría decir que sobre lo que es hoy el continente occidental, el hemisferio occidental en su, digamos, en su modus operandi, en su forma de vivir, porque Constantino logró que el cristianismo y sobre todo el catolicismo se consolidara en el hemisferio occidental. ¿Cómo hizo eso? O cómo pasó eso mejor. Constantino es un tipo que nace en un imperio romano un poquito desestabilizado, llamémoslo así, en donde había particiones, había roturas. Ya el imperio romano en la época de Constantino llevaba un buen tiempo de existencia, casi 800 años, y Constantino nace a finales de los años 280 y pico. Constantino es hijo de otro Constantino, que también era emperador. Constantino papá muere en Inglaterra, en una ciudad que se llama York, y de ahí el origen de New York viene de York, porque muchas ciudades de Estados Unidos son New, porque la vieja es inglesa y la nueva es gringa. Así como aquí tenemos Cartagenas de Indias y allá hay Cartagenas sin Indias. Aquí las de las Indias son las de aquí. Bueno, entonces, el amigo Constantino, papá, se muere y pues tenía una buena barra, y esa buena barra nombra al hijo de emperador. Entonces el hombre empieza como a luchar y a lograr consolidar el imperio que estaba muy partido. Para lograr eso, y como era la época, todo se lograba a punta de garrote, mejor dicho, literalmente de guerra. En esa época todo era guerra y todo era conseguir territorios a través de la guerra, y los hombres y los batallones vivían en el campo en guerra, mejor dicho. Entonces, digamos, una buena parte de la historia del ser humano es en la guerra. Entonces, hasta esa época, o en esa época mejor, a partir del siglo I, la persecución a los cristianos era, pero absolutamente aterradora. Los tipos no tenían posibilidad de tener nada, se les habían incautado todos sus bienes, todas sus posibilidades de ser miembros de la sociedad activa, de tener puestos públicos, de tener todo. Estaban incautados, estaban bloqueados. Entonces el hombre, a través de unos consejos de un obispo que se llamaba Ocio, el hombre le dijo, oiga, es que hay que meterle a los cristianos, hay que permitirles que salgan, porque es que además los cristianos, además de estar perseguidos, tuvieron un crecimiento poblacional en esos 2 siglos de persecución de manera bien importante. Vertiginosa. Entonces, lo que identificó Constantino es que ahí lo que había era materia prima para su ejército. Y efectivamente, en el año 313 sale el Edicto de Milán, por medio del cual, con Licino, que era el otro emperador, porque estaba partido, digamos, el imperio romano en Oriente y Occidente, y Licino era, tal vez, creo que era cuñado de Constantino. Bueno, el hecho es que ellos sacan del Edicto de Milán y dicen, cristianos, esta vaina está abierta, tranquilos, salgan, bienvenidos, hagan aquí lo que quieran, libertad de cultos. Inclusive le dieron libertad de cultos a todos los cultos, porque el culto reinante en el Imperio Romano era el paganismo. Porque pues el paganismo, por eso, pero yo, es decir, de acuerdo a lo que estás manifestando, seguramente también Constantino percibió que el paganismo estaba perdiendo terreno, estaba perdiendo fuerza, y había que hacer alguna alianza importante para mantener el poder. Pues más que perder terreno, yo no lo vería así, sino que era importante para él agrandar su ejército y traer a los cristianos y abrirle las puertas para que entraran a la sociedad, para que fueran aceptados socialmente, digámoslo así. Entonces eso ocurre. De hecho, a posteriori, lo que hace Constantino es declarar la guerra a Licino y lo termina matando. Constantino tiene una historia de matanzas internas familiares importantes. El tipo mató un hijo, el tipo mató una mujer, él tuvo varias mujeres, el tipo mató al cuñado. Todo por el poder. Es que el poder tiene una connotación bien interesante. Ese sí es que es un debate gigantesco. Entonces, el amigo Constantino empieza a recibir mucha influencia, particularmente de Ocio, que es un obispo, y de Helena, que es su mamá.
Helena era se dice, no se sabe mucho de Helena, pero se dice que era muy cristiana y que tuvo gran influencia en Constantino para que le diera esta apertura a los cristianos. Entonces Constantino tiene esta apertura y después resulta que simultáneamente hay un problema de pugna de creencias entre los mismos cristianos, en donde había dos corrientes. Había una corriente, esto todo está relacionado con la, digamos, existencia, o mejor, origen de Jesucristo. Entonces había una corriente que decía que Jesucristo era parte de Dios, el Padre, infinitamente, de siempre. Y había otra creencia que decía, no, este man no es infinito del Padre. Este man, el Padre, Dios, lo creó en el momento en que lo creó. Entonces nunca fue parte infinita de la divinidad. Y a su vez esa parte de la ahí hago una paradita para lo siguiente. Esas diferencias había que legitimarlas, ¿consideras que habías que legitimarlas a través, por ejemplo, de un concilio? Es correcto, que fue lo que ocurrió. Es más, la salida política se la implementó Constantino, y Constantino citó al concilio ecuménico de Nicea en el año 325. 25, correcto. Que es tal vez el concilio más importante. Bueno, señores obispos, dime. Ha sido tal vez el concilio más importante, el ecuménico de Nicea, que concitó la presencia de muchos obispos, ¿no? Pues mira, ahí voy. Ese es el concilio más importante de la historia de la religión católica por lo siguiente. Se estima que había entre Oriente y Occidente más o menos 1000 y punta de obispos. Esa punta sí es más o menos larga, como 1600, 1800. Constantino los invita a todos, y los invita, como se dice, con gastos pagos. Dijo, vengan, gastos pagos. Con viáticos de una... Comida, viáticos, transporte, todo listo. Pero se dice, y hay varias versiones, pero digamos que el promedio de las versiones es que asistieron 300 obispos. Bueno, 300 igual es un número relativamente importante para una reunioncita, ¿no? Una junta directiva de 300 personas, imagínate. Entonces los 300 personajes se reunieron en una ciudad en Turquía que se llamaba Nicea. Hoy se llama Isik, o no sé qué cosa. Y claro, Nicea de Bitinia, en Nicea de Bitinia, que en ese momento era Imperio Romano, pues. Imperio Romano, correcto. Porque ya en esa época Constantino había trasladado la sede del Imperio Romano a Constantinopla, que es el actual Estambul. Obviamente Constantinopla está partido, que es Constantino, y el Pla es como de Constantinópolis, que es la ciudad de Constantino. Pues los orígenes, digamos, sintáxicos. Entonces, ocurre el concilio de Nicea, y el principal tema que se lleva es para dirimir este conflicto de creencias. Porque es que la creencia que te digo, que Jesús siempre fue parte de Dios, según una corriente, además fue ungido por Dios, y la unción la ejecutó el Espíritu Santo a través de María. Y entonces surge el ungido, que es Jesús, que es como humano, que viene a la tierra con el propósito pues de salvarnos y tal, y de limpiarnos de los pecados, por lo cual fue a la cruz y murió crucificado, y después resucitó a los 3 días y volvió al reino de la divinidad, al cielo, como se quiera llamar eso. Entonces, ese es el origen de la Santísima Trinidad, en donde están los 3 participantes, pero todos son la divinidad. O sea que la otra corriente decía, no. El arrianismo ahí juega un papel importante. Esa es la otra corriente. Entonces había un personaje que se llamaba Arrio, que tenía una creencia que traía de tiempo atrás, desde como unos 40 años atrás, antes del concilio, y tenía sus seguidores, tenía su convito que también lo seguía. Lo que pasa es que el convito que seguía a Arrio se le desmontó. Se le desmoronó. Todavía ocurre, todavía lo vemos aquí en el siglo XXI. Se le desmontó y lo dejaron casi solo al hombre con su teoría. Entonces la teoría de Arrio dice, no, señores, primero que todo eso, el Espíritu Santo, eso no existe. No me venga con ese cuentico. Eso de que Jesús es eterno, no, tampoco, eso tampoco es. Sí, Jesús es de la divinidad, pero fue creado por Dios cuando lo creó. Y esa es la corriente de Arrio. No, el debate se armó, eso fue pues chun, ahí en el concilio de Nicea,
Constantino siempre estuvo presente en las sesiones del concilio, pero como el tipo no era teólogo, no era religioso ni siquiera, era pagano claramente, el tipo no tenía ni idea de lo que estaban hablando. Ya, para el hombre decir a una junta directiva en japonés. A ver, pero entonces cuando veía que estaban peleando, decían, no, a ver, ¿para dónde va el agua aquí al molino? Entonces, el tipo finalmente sí le pidió a algunos obispos y sí incidió, pues no definió, pero sí incidió para que hubiera votaciones, porque esto fue a través de votación. Y ganaron los de la corriente de la Trinidad. Perdió el arrianismo. Perdió el arrianismo. Y al pobre Arrio lo mandaron al exilio, lo mandaron a una isla con su parte de seguidores. Y ustedes, muchachos, estaban fuera. Se ordenó quemar todos los libros y todos los documentos que tuvieran que ver algo con la teoría de Arrio. Todo debía ser absolutamente quemado. Y el que no lo quemara, mejor dicho, desde allá estamos quemando libros. La fecha de Pascua. ¿También se trató en ese concilio? Correcto, la fecha de Pascua también fue un tema en donde se definió, porque la Pascua lo que se celebra, pues como sabemos todos, es la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo en la Pascua se definió como el tercer domingo después del solsticio de la primavera. Por eso siempre cae distinto, porque el modo lunar es diferente y entonces tenemos un rango de fechas entre marzo y abril, en donde cae lo que denominamos la Semana Santa, y por supuesto pues la Pascua, que es el final de la Semana Santa, que es cuando se celebra pues la resurrección de Jesucristo. Entonces este tema del Concilio de Nicea tiene una importancia gigantesca porque de ahí parte la Trinidad, y la Trinidad es la base fundamental de la religión católica. Claro. Pero quedó como un huequito, porque el tema del Espíritu Santo quedó como volando, sí, ¿no? Como la palomita que vemos volando. Entonces hubo necesidad de otro concilio. Y el otro concilio ocurrió en el año 381, que se llamó el Concilio de Constantinopla, y en ese reafirmaron lo del Concilio de Nicea, reafirmaron la existencia de la Trinidad y aclararon con unos textos que además hablan de que son una divinidad, son tres partes, las tres partes son parte de la divinidad, pero las tres partes son distintas. Y dicen ellos mismos que esto es tan complejo que el ser humano no tiene la capacidad de entenderlo. Entonces, como no tiene la capacidad de entenderlo, lo único que le toca hacer es creerlo. Entonces se crea el dogma. El dogma, que la palabra, como pues, significa que es algo en lo cual hay que creer sin discutir, porque no tiene explicación. Y de eso hay mucho en las religiones, porque pues como no hay explicaciones, entonces no, usted no pregunte, crea. Crea. Y se crean figuras también en el Concilio de Nicea de un contenido importantísimo como, conceptual importantísimo como el complejo de culpa, el pecado. Ah, caramba, eso sí que es interesante. Claro. y el Pero eso viene inclusive desde atrás, Enrique, porque pues el pecado es el que nos limpió Jesucristo con su crucifixión, ¿no? Claro, pero entonces al sentirse, al pecar usted, señor creyente, ¿no? Y al sentir ese complejo de culpa muy propio del pecado, entonces pase por favor a la confesión, ¿no? Ante el representante de Dios en la tierra. Entonces, que él lo limpiará pues, de sus pecados. Exacto, es decir, un poder omnímodo, un sometimiento al creyente, ¿no? Y desde luego, pues lo que estás hablando, ¿no? A través del dogma, un direccionamiento muy, muy complicado de superar en ese momento, por lo menos. Pero claro, porque coger otro camino sería prácticamente un suicidio en ese momento. Además, no solo eso, sino que se inventaron todos los mecanismos a su disposición para presionar el tema de la religión. Por ejemplo, ahí está, entre otros, la evangelización, la, ¿cómo se llama? La Santa Inquisición. Las cruzadas, por ejemplo, se usaron para precisamente ejercer presión para aquellos que quisieran o no entendían o querían salirse del redil. Y ahí obviamente... no, pero las cruzadas tienen un origen un poquito distinto, Enrique, y te cuento. Las cruzadas realmente fueron como 5.
pero la primera fue a principios del siglo XI, como en el 1050, 1040 y pico, algo así. Porque resulta que en el 900 y pico, como en el 980, Jerusalén fue tomada por los musulmanes. Entonces, claro, Jerusalén es la Tierra Santa. Claro. Es la Tierra Santa, tomada por la religión competidora, por llamarlo de alguna manera, ¿cierto? Entonces, el Papa que estaba en Roma, pues Roma a Jerusalén es una distancia suficientemente grande, pues en avión es larga, ahora imagínate en esa época a caballo. Entonces el hombre arma un ejército con el objetivo fundamental de recuperar la Tierra Santa. Estos ejércitos pues se pegaban reyes de la época, por ejemplo Ricardo Corazón de León estuvo metido en la tercera cruzada, cuarta cruzada. Por ejemplo, en Turquía, los que estaban asediados por los otomanos, le dijeron a los cruzados cuando iban de camino de Europa Occidental a Jerusalén, oiga, échese la paradita aquí y nos limpia esta cosa de los otomanos para poder nosotros seguir administrando el país. Y eso le siga su... Limpieza social. Y entonces estos personajes cruzados tenían unas deudas gigantescas con el rey de Francia y entonces le dijeron, listo, nosotros le limpiamos el problemita, pero los turcos no pagaron. Y le dijeron al rey francés que es que los cruzados eran antirreligiosos, se habían vuelto antirreligiosos. O sea, ahí se convirtió un rollo político. Esa es otra historia muy interesante, pero los cruzados fundamentalmente tenían la misión de recuperar la Tierra Santa. No, pues lo lograron finalmente, pero muchas batallas sin éxito, derramaron sangre a la lata, como se dice coloquialmente. Hubo unas batallas gigantescas de matanzas terribles. Inclusive en Estambul, cuando los turcos no le pagaron, entonces destruyeron Estambul, mataron gente, pero a miles. Y finalmente hubo un problema financiero entre los cruzados y el rey de Francia, y el rey de Francia tenía en el Papa un aliado íntimo, y el rey de Francia logró convencer al Papa de que excomulgara a los cruzados, y empezó la persecución de los cruzados, y los cruzados se desaparecieron más rápido que la desaparición de cualquier potencia financiera que ha ocurrido en la faz de la Tierra. Esos tipos los acabaron en segundos, en años corticos. Tanto que se dice que muchos cruzados, para volarse de la persecución a la que estaban sujetos por esta situación entre el rey de Francia y el Papa, terminaron en América Latina. Y por ahí hay sus historias de que hay varios cruzados que se vinieron para acá. Para acá se vinieron los nazis, los cruzados, los... Frente al tema de los dogmas y por supuesto, como lo denominaste, el piloto automático que has tratado de desactivar, desde el punto de vista particular tuyo, existe un ser superior, pero no crees en las religiones como tal. Pues mira, esa es una excelente pregunta y pues por supuesto quiero dar una respuesta lo más prudente posible, porque como te decía al principio, estas conversaciones generan urticaria, como digo yo. Sí, claro. Yo lo que creo, o lo que he analizado, lo que he revisado, he tenido una fortuna gigantesca, es que he podido viajar extensamente por todo el mundo y he podido mirar de primera mano todos los cultos. He estado en misas musulmanas, judías, cristianas, católicas, de los testigos de Jehová, de varios, de los Hare Krishna, de la vaina, brincar, de todo estilo, todo tema. Y es muy llamativo, pues que evidentemente cada cual tiene su forma, su estilo, su creencia, pero lo que más me llama la atención es no solo el dogma per se, sino el comportamiento. Y el comportamiento lo veo que es absolutamente dominante de parte del dogma y de los textos. Y los textos que llaman textos bíblicos o los textos sagrados o los textos que pues, les tienen varios nombres, lo que yo he visto es que son textos escritos por individuos. Los textos tienen unos mensajes absolutamente valiosos. Son textos extraordinarios.
Pues yo no es que haya leído extensamente, ni continuamente, ni la Biblia, ni el Corán, ni la Torah, pero los he leído a partes, a veces leo cositas, a veces me llegan otras, etcétera. Y en general el mensaje es un mensaje que es absolutamente valioso, en el cual finalmente lo que dicen Enrique es más o menos lo mismo. Y es, provenimos de un ser superior y comportémonos bien, amemos al prójimo. Y aprecian mucho el contenido literario también de esos absolutamente, textos. Y ahí tenemos que abrir un paréntesis sobre la importancia de la Biblia, ¿no? Como libro, más allá de su contenido, de su mensaje. Y obviamente referirnos a lo que los críticos han considerado los libros más importantes de la historia. En lengua castellana, El Quijote de la Mancha de Miguel Cervantes, ¿no? El Paraíso Perdido de Milton, inglesa, y por supuesto la Divina Comedia de Dante Alighieri o Donanti, ¿no? Y la Biblia, ¿no? La Biblia Ahora, yo creo que de pronto el Corán merece un capítulo ahí, porque el Corán también, porque fíjate que es que hay más musulmanes que católicos, hay más cristianos que musulmanes, pero es que los cristianos los tienes tú que partir entre fundamentalmente dos grandes grupos, los católicos y los protestantes. Los católicos son 1.300 millones. Es que además este paréntesis me gusta porque pues yo soy, dada mi formación académica y laboral, muy numérico. Tenemos 8.000 millones de habitantes hoy sobre la faz de la Tierra. 8.000. Vuelvo y repito, estoy redondeando cifras, pues todos los días nacen y mueren. Entonces esto es así, esto se mueve todos los días. Es como la tasa de cambio. De esos 8.000, hay 2.400 cristianos. Y hay 1.800 musulmanes. Como puedes ver, 2.400 de 8.000 es el orden del 30%. Pues también estoy aproximando los números. ¿Y judíos es una cifra? No, judíos, mira, absolutamente reducida frente a... Hay 2.400 millones de cristianos que se parten en 1.200 católicos y como 1.000 o 900 protestantes. Que no estoy dando los datos exactos, pero pues vuelvo y repito, no estamos haciendo aquí una tarea de matemáticas, ¿no? Pero unidos superarían a los musulmanes, claro. Correcto. Pero ya divididos unidos superan a los musulmanes, pero lo que pasa es que los musulmanes tienen dos patas, que son los chiitas y los sunitas, de los 1.800 millones. Correcto. Los cristianos tienen más o menos 25 patas, porque de los protestantes hay como 10. Los católicos, pues hay los católicos, los ortodoxos, y los católicos latinos, que llaman. O sea, hay también partiditos. De hecho, hay católicos que no dependen del Papa, que es los griegos, los turcos, católicos. Los anglicanos, por ejemplo. No, los anglicanos son protestantes. Son protestantes, exacto. Pero volviendo al tema de los judíos, el judío es muy pequeño. 15 millones de habitantes, imagínate, eso es una gota. Pero no solamente son muy poquitos, sino que lo más llamativo, bajo mi punto de vista, es que los judíos dicen ellos, además los judíos también tienen todos partidos, están partidos también en dos, están los ortodoxos, que son los de las colitas y los de los sombreros negros y la ropa negra. Claro. Estos son ortodoxos y están los no tan ortodoxos. Los sefardíes. 15 millones. Y ellos, los sefardíes, que a propósito hay que hacer el tema de la nacionalidad en Portugal, bueno. Es una opción. Porque creo, por ahí mi hermano hizo la investigación y resulta que sí aplicamos. En fin. Otro tema. Por ahora sigamos como colombianos, ¿no? Por ahora, a ver cómo nos va. Entonces, los judíos, 15 millones, dicen que ellos son el pueblo elegido de Dios. Eso fue lo que ocurrió con Moisés. Y Moisés con su tabla y su cosa, y después, y como salieron de la esclavitud de Egipto para pasar a la tierra prometida, y que abrieron el Mar Rojo, y estas historias maravillosas que ya sabemos más o menos, y allá entonces la tierra prometida, pues es allá en Jerusalén, en Israel y tal. Pero los judíos dicen que ellos son el pueblo escogido por Dios. Y que su Mesías, pues lo están esperando, porque Jesucristo para ellos no es el Mesías. Jesucristo es un personaje interesante de la historia que vino por aquí, pasó. Y ellos ya van en el año 5.000 y pico, los judíos. Claro, porque es que además, eso que acabas de decir es muy interesante, porque es que la partición de antes y después de Cristo, pues se hizo con la potencia que cogió la religión católica, y hoy estamos en junio 24 de 2022, pero los judíos están en el año 5.000 y punta.
y los musulmanes, porque es que el amigo Mahoma, que originó, que es exactamente el mismo cuento de Jesús, porque es Mahoma el hijo que el arcángel Gabriel le hizo escribir el Corán, y entonces Alá es del Dios, entonces el elegido es Mahoma. El hombre nació en el año 570, entonces ellos están 570 años menos que nosotros. Menos que no, sí, exactamente. Están en el año 1400, lo que debe para llegar a 2022, menos 570. 570, exacto. Pero dentro del marco del respeto, como por supuesto hemos venido analizando y así tiene que ser un tema tan sensible, ¿qué porcentaje le otorgaríamos al fanatismo en el tema de la dogmatización, ¿no? de la evangelización? Porque pienso que en el fanatismo también hay una fuerza para que las personas difícilmente puedan desactivar el piloto automático. en términos tuyos, que además me parece muy gráfico. Y fíjate que pues, ese término es simpático, pero tiene una profunda fuerza y digamos, una explicación muy importante del comportamiento de muchos seres humanos. Muchos, porque mucha gente reacciona con base en lo aprendido. Con lo cual yo no estoy en desacuerdo, ni me ha faltado. Lo que pasa es que el fanatismo para ti es más un componente religioso o político. Yo creo que el fanatismo lo podemos extender a varias calificaciones, mi querido Enrique. Religioso, político, deportivo. Y deportivo estoy hablando, imagínate, béisbol, fútbol. No, y ahí no sería excluyente, es decir, es tan importante, tan estructural en la religión como en la política. Entonces, vamos encontrando muchas coincidencias que le dan vida y alimento a nuestro tema de hoy. ¿Es la religión el partido político más grande de todos los tiempos? Hemos hablado de alianzas, por supuesto. Hemos hablado también de fanatismo dentro del marco del respeto. Y obviamente tendríamos que hablar también de unos complementos iglesia-estado, que no sé si lo tratamos ahorita o más adelante, que sería como el de los concordatos. Interesante esa. Porque ese concordato también cabría dentro del dogma, dentro del direccionamiento, dentro de la evangelización. Nosotros, pues, creo que cuando nos graduamos de bachilleres, hasta ahora se estaba levantando la figura del concordato. Eso fue como... Imagínate, estábamos vivos, nosotros. Pues, exacto, entonces es un tema muy reciente, ¿no? Muy reciente. Imagínate, nosotros unos pelados como somos, entonces, y nos tocó vivir bajo el concordato, hágame el favor. Eso es increíble. Eso es, wow, históricamente, ¿no? Y lo tenemos aquí al lado. Exacto. Entonces es evidente que Pero siempre... mira que el fanatismo tiene un componente absolutamente, diría yo, algo que irracional y muy salvaje, porque con el fanatismo encontramos todas las disculpas para matarnos. Uno revisa históricamente, y como te digo, la historia se puede revisar cortica, mediana o larga, pero en todas encontramos grandes cosas. Hoy nos matamos todavía por un partido de fútbol. Sí, hazme el favor. Hoy nos matamos, pues, las historias de las guerras religiosas ni se diga, porque es que si ha habido guerras del ser humano como la primera o la segunda, que son los grandes conflictos bélicos que el hombre relata y hace películas y la vaina, pero yo no he visto ninguna película de pues muy poquitas de las cruzadas, pero no de las cruzadas como el sentido religioso que había detrás, sino del sentido bélico que realmente fue el que ocurrió y las matanzas que hubo. Mira nomás en Irlanda cuánto tiempo no se mataron los católicos y los protestantes. Sí, claro. Por diferencias, en nombre de Dios. En nombre de Dios. Hablando un poquito, alentándonos históricamente en un evento muy interesante de lo que ocurre también hoy y que explica muchas cosas de cómo vivimos de diferentes, al Oriente particularmente, es el amigo Martín Lutero. Martín Lutero, importantísimo. Un monje, o un cura, o como lo queramos llamar, que además fue agustino, pues como los del colegio nuestro, el hombre en el año 1483 nació, por ahí, por esa zona, el tipo totalmente católico, apostólico, romano, y el loco quería ir a Roma para algunas diligencias, el hombre iba a hacer unas tareitas a Roma, y encuentra la feria de las indulgencias, y la feria del cobro, y mejor dicho, la mercadería más horrorosa
de todos los conceptos religiosos. Pague y lo perdono. Entregue su diezmo y lo perdono. Ah, sí, sí. No, padre, que es que tengo este problemita que pequé porque, sí, mi hijo, eso le vale tanto. Y es que la intención del Papa romano, en ese momento no recuerdo el nombre exacto del Papa que estaba vigente cuando fue el amigo Lutero a Roma, estaba recogiendo fondos con esa metodología para organizar templos en Roma. Pues la organización de templos yo creo que pudo haberla hecho con una metodología, pero esto era a punta de cobro de indulgencias y de cobro de cuanta cosa. Entonces el tipo yo dijo, no, esto no es lo que dicen las Sagradas Escrituras, pues, o los evangelios, o la Biblia, o como lo queramos llamar. Y el loco se fue de regreso a Alemania y empezó a escribir. Hizo un documento en 95 puntos, lo empezó a publicar y a pegarlo pues con goma, como decimos nosotros, en las paredes, en las paredes de las iglesias de Alemania, y todo el mundo empezó a darse cuenta, uy, esto como que, y empezó a coger fuerza eso. Pero fíjate lo interesante de la fuerza del protestantismo ocurre fundamentalmente porque en esa época que era feudal el mundo, había como reinaditos chiquitos, o nobles, mejor, nobles con tierras, y los nobles con tierras podían tener su iglesia sin control de nadie, de ellos, porque estaban ajenos a Roma. Y en esa época el Papa, pues eso, se hacía lo que decía el Papa. Y ese también es el origen, también entre otras cosas, que es de la misma reforma del siglo XVI, que es la del amigo Lutero, que ocurrió en el año 1582 o 42. Está el tema de Enrique VIII. Siendo Enrique VIII en esa misma época el rey de Inglaterra, que se quería casar con otra viejita, y le dijo al Papa, que se llamaba Juan, no sé qué, le dijo, oiga, maestro, me quiero divorciar. Y el Papa le dijo, no, maestro, usted se ha divorciado muchas veces, deje la vaina. ¿Cómo que no? Y como era el rey de Inglaterra y el hombre más poderoso, pues es que el imperio romano en la época del rey de Inglaterra ya no existía. Claro. Porque antes del rey Enrique VIII, que se convirtió en el país o el imperio más poderoso en mucho tiempo, un tiempo similar casi que al del imperio romano, el amigo Enrique VIII dijo, no, esta vez no funciona, si todo le gusta que yo me divorcie, entonces abro un rancho aparte, y se creó la Iglesia Anglicana, la cual rompió depende relaciones del con el arzobispo Vaticano. de Canterbury. Claro, Y rompe relaciones. Ahí empezaron a ver, y además empezaron a haber divisiones, entonces hay una cantidad de iglesias que surgen de la anglicana, pero todas son cristianas. Y ahí lo importante de todo eso, lo importante de todo lo que estás diciendo, Carlos Iván, también es que entonces pasa el rey a ser la cabeza de la iglesia anglicana y por supuesto el Papa sigue con su iglesia. Pero para darle una connotación religiosa a la iglesia anglicana, le deja la responsabilidad de la iglesia al arzobispo de Canterbury. Entonces el arzobispo de Canterbury es la cabeza de la iglesia anglicana, que hoy se llama Jim no sé qué rollos. Obviamente el arzobispo pues lo van cambiando en la medida que se van muriendo. Imagínate, ya llevan 500 años. Y en esa época de Lutero, más o menos, y la época que estamos hablando, también empiezan a sacar la cabeza los famosos enciclopedistas, ¿no? Revelándose ante los dogmas religiosos del momento y encontramos ahí, por ejemplo, a de Allenberg, a Diderot, ¿no? A Rousseau, empiezan ya a hablar de igualdad, empiezan a hablar de la importancia también de los temas astrológicos, etcétera. Y a buscar la manera también de superar esa parte de la Santa Inquisición que fue terrible, ¿no? Eso lo escribe un colombiano muy importante, ¿no? Seguramente lo habrá leído el maestro Germán Espinosa en su libro La Tejedora de Coronas, ¿no? Es una novela, por supuesto, se desarrolla en Cartagena de Indias, como dices, de las Indias. Y ahí se percibe claramente la persecución a todos aquellos que buscaban ya alimentar esa dicotomía entre razón, ¿no? Entre ciencia y espiritualidad, porque obviamente las religiones insistiendo siempre en la espiritualidad y otros segmentos buscando la manera de encontrarle razón de ser a la ciencia, a la razón, etcétera. Entonces, todo eso influyó muchísimo en los avances de la época. Hay algo que de lo que he oído tuyo en algunas ocasiones que es muy interesante, es que crees en un ser superior,
de golpe no te casas con una religión en particular, pero sí eres un respetuoso y admirador de los escenarios religiosos en los diferentes países del mundo a donde has tenido que asistir. Me parece fascinante te el encanta el plan de tema visitar. artístico, sí, Sí, artístico y total, arquitectónico. pero es fascinante. O sea, parte de mi itinerario de viaje es ir a templos. Eso es obligado. Y sobre todo, pues es que hay unos templos que tienen unas historias, por ejemplo, cuando tú vas al Partenón en Roma, que tuvo un origen pagano y que hubo un papa que lo convirtió en católico, entras, te explican toda la cosa. Hay además en ese Partenón en Roma hay una cosa muy interesante, es que hay un hueco en el techo. Y entonces abajo tiene una, digamos, modalidad arquitectónica hecha perfecta para que si llueve, por supuesto llueve, no siempre, pero cuando llueve, pues está hecho perfecto para que se vaya el agua debidamente por la construcción que tiene años, pero años de los años. Como tú sabes, los romanos fueron expertos en todo el tema del manejo de las aguas. Eso es un gran logro y por eso tuvieron un crecimiento muy importante porque, como sabemos, el agua para el ser humano pues es fundamental. Creo que la próxima guerra fuerte del ser humano va a ser por el agua. Va a empezar a ser un tema complicado, pero bueno. Y otra cosa que me llamó mucho la atención, por ejemplo, en Roma, es esa cantidad de templos hermosos, pues históricos, etcétera, que tienen sus interiores súper decorados, llenos de figuras, llenos de cosas que curiosamente van en contravía con las otras religiones, particularmente los musulmanes, que tienen cero imágenes, y los protestantes. Los protestantes también eliminaron las imágenes que los católicos tienen, que los adoran a las imágenes. Tienen los santos y Jesucristo pintado por todas partes, la Virgen María, y los millones de santos que hay, porque pues santos eso hay a tres manos. Curiosamente, fíjate que me enteré, aquí hablando de cosas de los santos, resulta que ayer, no sé si has visto, y te lo cuento si no lo has visto, el amigo Papa Francisco, que es el Papa número 266, contando como el número uno San Pedro, o Pedro, pues, como lo quieras llamar. El tipo abrió los archivos de todas las cartas de todos los judíos que le escribieron pidiéndole ayuda a Pío XII en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y le dijo, cuélguenlos en internet, que accedan a ella el que quiera en cualquier lugar de la faz de la Tierra. Y él se está debatiendo si le quitan el San a Pío XII, porque hoy es San Pío XII. Sería un precedente tremendo. Pero mira que lo atractivo de todo esto de admirar, apreciar desde el punto de vista artístico y arquitectónico también es el grado de respeto y tolerancia con que se observan las cosas. Y fíjate que es que me acuerdo de un artículo que leí sobre Marcel Proust, ¿no? Cuando invitaba, en la época pues de la toma de Constantinopla por los turcos, a no destruir los templos, porque él invitaba a la sociedad civil a que los apreciara más como naves espaciales, a donde se ingresa y se experimentan sensaciones que no se conciben en otros lugares. Él prácticamente hablaba de una especie como de desconexión mientras está al interior de, de esos templos. No sé si comparte el concepto de pros o realmente admiras, pero no te sientes tan desconectado cuando ingresas a esos escenarios. Pues yo te voy a ser sincero, mira, yo realmente admiro profundamente el templo. Además que pues creo que el tema histórico que hay detrás también es bastante, lo mueve a uno emotivamente. Son muy bonitos. ¿A cuál más? O sea, la iglesia de San Marcos, ahí en la plaza de San Marcos en Venecia, todos los templos que están en Roma, la mezquita en Abu Dhabi es una cosa absurda. Esa vaina es aterradora. En Egipto hay unas mezquitas preciosas, las de Estambul mismas, que eran templos católicos que los convirtieron en mezquitas musulmanas. La misma Plaza de Bolívar, aquí en la 16 con séptimo, tenemos dos iglesias pegaditas absolutamente preciosas, la de San Francisco y la de San no sé qué. En fin, es innumerable la Pero cantidad no te de desconectas como tal cuando entras a esos escenarios, no experimentas eso. Yo lo que hago es que observo mucho, porque es que fíjate que ahí empieza, uno entra a un templo musulmán, una mezquita,
y no venía una figura. Es más, te voy a contar una experiencia maravillosa. Estuve en la mezquita de Santa Sofía recientemente en Estambul, que fue un templo cristiano, previo a que lo convirtieran pues en mezquita. Todavía tiene ese templo pinturas de figuras cristianas, a saber, de la Virgen María, de la Trinidad, de Jesús, de San Pablo, en fin, una serie de figuras pintadas a través del templo. Y hay una zona en donde están cerca los que rezan, los creyentes, musulmanes, por supuesto, que le tienen unas cortinas o como unas sábanas tapando las figuras, porque para los musulmanes no puede haber figuras, entonces las tapan, pero contienen tal antigüedad y tal valor artístico que las dejaron, no las han, digamos, ni roto, ni quitado, ni destruido, lo cual me parece un respeto interesante por el arte, porque es que realmente el arte, y además el arte religioso, es precioso. No se mete al Louvre, se mete al Museo del Prado, se mete a cualquier museo de esos y encuentra unas obras artísticas de estos personajes de los siglos XII, XIII, XIV, etcétera, todos pintando unas cosas hermosas sobre figuras religiosas. Entonces, si me preguntas que si yo siento algo cuando entro a un templo, pues evidentemente siento varias cosas, te voy a comentar. Para empezar, un respeto brutal, porque pues estoy entrando a un templo y mal que bien, pues para ellos es muy importante, entonces uno ante todo tiene que respetar. Ahí aplica un poquito esos dichos de la abuela, mi hijo, donde fueres, haz lo que vieres. Correcto. Entonces el respeto es fundamental. Hay otra cosa que me parece fascinante, que esto sí te lo comento, y es que yo observo a los creyentes y los observo en esa manifestación precisamente, como tú lo manifiestas, de desconexión o de conexión con lo que hay adentro, que es su creencia, por supuesto. Entonces creen que ahí es la casa de Dios. Eso, según todo lo que uno puedes entender sobre Jesucristo, Jesucristo nunca dijo que la casa de Dios era un templo, o que era una edificación. La casa de Dios es uno, y ese es su contacto con Dios, cualquiera que sea el Dios. Pero no los templos. Los templos son unos inventos para aglutinar a la gente, creo yo. Ese es un objetivo bien importante, aglutinar y aglutinar. Y tener además una aglutinación recurrente, porque es que hay que ir todos los días, todas las semanas. Claro. Y hay gente que va todos los días. Pero la fe que tiene esa gente me parece absolutamente maravillosa. Los materialistas dicen que la única desconexión terrenal, ¿no? Real es en el momento del orgasmo, por fracciones de segundo. Pero tal vez ese tendría que ser un tema de otro conversatorio, ¿no? Pero sí. No sé si ya terminando tengas algunos 2 o 3 aportes que cada papa haya hecho conceptualmente a la iglesia, ¿no? Porque eso también es bien interesante, ¿no? Cómo los conceptos... Sí, es fascinante leerse. Yo me puse hace poco a revisar el tema de los papas. Obviamente uno conocerse la historia de todos los papas es imposible. Como te conté hace un rato, hay 266 papas. Ha habido de todo tipo. Hubo una época en Roma en donde los papas eran de la sociedad de los ricos, de los Medici, de los Borgois. Uno encuentra, como te digo, en las iglesias y en los templos en Roma, que cada uno está firmado por un papa. Cada uno quería dejar su digamos, como su legado. Su impronta. Sí, su impronta. Y me acuerdo mucho de la guía con la que estábamos mostrándonos todos los templos y decía, mire, pura propaganda política. Ahí está, es el Juan 23, Urbano VII, Borja, no sé qué. Muy simpático, pero mira, por ejemplo, los papas, un papa que haya agregado a la iglesia el término de santa, ¿no? Por ejemplo, unos 3 o 4 papas, no sé si tengan más o menos presente, porque han sido aportes que de una u otra forma también han consolidado conceptualmente a la religión, ¿no? Tal como lo dices, efectivamente, el Papa San Evaristo fue el Papa número 5, o sea, bien tempranito. Este personaje fue Papa entre el año 97 y el año 105. Y él acuñó el término santa a la Iglesia Católica. O sea, a partir de ahí llamamos a la Iglesia Católica Santa Iglesia Católica. Ya, se lo inventó el curita. Hubo otro papa que se inventó lo que se denomina hoy padrino y madrina, que pues yo tengo mi padrino, ya se murió, mi madrina no, pero obviamente como estoy dentro de este montaje de
de esta cultura latina, catolizada, evangelizada, que fue otra gestión gigantesca el evangelista proviene del griego, que quiere decir portador de buenas nuevas. Y las buenas nuevas es el nacimiento de Jesucristo y su muerte para la limpieza de nuestros pecados. Entonces, los evangelistas iban por el mundo regando esa historia. Entonces, por eso, consecuentemente, tenían que todos unirse a la religión, porque Jesús nos había hecho ese gran favor. Y Dios nos había hecho el gran favor de mandarnos a Jesús. Y entonces, quería contarte una anécdota del colegio. Y es que, si recuerdas, hay un cura que se llamaba el padre Ismael. El padre Ismael, que caminaba todo lento, era como Frankenstein, el hombre. Profesor de historia. Profesor de historia, correcto, que además nos decía borricos y nos, mejor dicho, viene insultándonos. Ya hoy nos reímos, pero pues. Claro. El tipo, yo me enteré que una de sus actividades cuando vino a Colombia era ser evangelista en la zona del Amazonas. Y el loco fue absolutamente torturado por los indígenas locales del Amazonas y el tipo estaba, pues, realmente inhabilitado, quedó inhabilitado y por eso caminaba como caminaba. Tipo, me acuerdo que caminaba 2 por hora. Ese es el origen. Pero los evangelistas tienen toda su historia y toda su importancia dentro, pues, de lo que es la regada del credo católico. Ya. ¿Qué más interesantes papas por ahí? Mira, por ejemplo, el Papa San Julio I. Esta es una historia bien interesante, que la quiero echarle un poquitico de 3 minutos. El Papa San Julio I en el año 337, que fue por la zona de Constantino y el Concilio de Nicea, el tipo estableció la fecha de la Natividad. La Natividad, pues, es el nacimiento de Jesucristo. Entonces yo le pregunto a alguien, oiga, ¿y usted qué celebra el 25 de diciembre? Y es como los adolescentes, ¿no? Dice, oh, pues el nacimiento de Jesús. Yo, ay, el nacimiento de Jesús, ok. Pues resulta que el 25 de diciembre realmente era la celebración de los paganos de la Saturnalia, que es la adoración al sol. Entonces, los católicos se dieron cuenta que había muchos paganos, porque estamos en la época, ¿no? Apenas estaban cogiendo fuerza el catolicismo después del Concilio de Nicea, apenas estaban regando. Eso se demoraron como 100 años, desde el 325, que fue el Concilio de Nicea, el 381, que fue el Concilio de Constantinopla, y pues por ahí en adelante se demoraron otro tantico para ir regando pues esta vaina. Entonces, en el entretanto, y en la época, pues había mucho pagano, y los paganos celebraban el 25 de diciembre, evidentemente, su creencia fuerte, pues que era la aparición del sol, que era la que le iba a dar eventualmente alimentos. Es que la importancia del sol en el hemisferio norte, que es donde vive la mayoría de la población del mundo. Si tú coges demográficamente y estadísticamente la población mundial, y tienes el Ecuador, que por supuesto parte la Tierra en el hemisferio norte y el sur, el norte, el hemisferio norte, siempre ha tenido el 75 al 80% de la población que vive sobre la faz de la Tierra. Entonces casi todo se mueve por las cosas que ocurren en el hemisferio norte. Entonces, cuando hablamos de la Saturnalia, que es el 25 de diciembre, no hablamos de la misma fecha cuando ocurre para el hemisferio sur, porque evidentemente para el hemisferio sur ocurre en junio. Claro. Pero lo que sí te das cuenta, pero evidentemente como la población de la época, y hoy también, es fundamentalmente el hemisferio norte, los amigos paganos romanos que están en el hemisferio norte hacían la celebración de la Saturnalia, y entonces, para atraer a todo ese combo de paganos a la creencia y evangelizarlos y meterles la vaina, Jesús nació el 25 de diciembre, determinado por el amigo Papa San Julio I. San Julio I. Bueno, fírmese, cúmplase. Este tema es tan interesante y extenso, pero para no demorarnos más que un concilio ecuménico, ¿no? Te invito a referirnos a un autor muy importante, el maestro Fernando Vallejo, ¿no? Sí, claro. Colombiano. Escritor colombiano, premio Rómulo Gallegos. El maestro Vallejo publicó hace unos 10, 12 años una obra que tituló La puta de Babilonia. Y ese nombre, ¿no? Pues obviamente es el que los albingenses y los cátaros le daban a la iglesia
en la época de la Edad Media. La denominaron la puta de Babilonia. Y tiene un párrafo que me voy a permitir leer rápidamente porque Dale. es muy diciente. Y es Fernando el Vallejo muy siguiente. irreverente, ¿no? Él tiene un estilo muy provocador, ¿no? Muy provocador. Pero obviamente que ha escrito unos libros Sí, sí, extraordinarios, ¿no? El sin duda. Desbarrancadero, Mi hermano el alcalde, La Virgen de los Sicarios, creo que también la escribió Fernando Vallejo. Ajá, Y claro. por Ok, supuesto, La puta de Babilonia, y el párrafo es el siguiente, dale. comillas. La puta, la gran puta, la grandísima puta. La, san... la santurrona, la simoníaca, la inquisidora, la torturadora, la falsificadora, la asesina, la fea, la loca, la mala, la del santo oficio y el índice de libros prohibidos, la de las cruzadas y la noche de San Bartolomé, la que saqueó a Constantinopla y Correcto, bañó de sangre a Jerusalén, la que correcto. exterminó a los albingenses. Por eso precisamente los albingenses se referían a ella en la Edad Media con Por la ese puta de la... título. Ok. Y a los 20.000 habitantes de Béziers, la que arrasó con las culturas indígenas de América, la que quemó a Zagarelli en Parma, a Juan Hus en Constanza y a Giordano Bruno en Roma, la detractora de la ciencia, hablamos de las dicotomías entre ciencia y espiritualidad, la enemiga de la verdad, la adulteradora de la historia, la perseguidora de judíos, la encendedora de hogueras, la quemadora de herejes, o sea, la Santa Inquisición, y brujas, Correcto. la estafadora de viudas, la cazadora de herencias, la vendedora de indulgencias, lo que Ahí está. cuando hablamos de Lutero, la Ajá. corrupta, la hipócrita, la parásita, la zángana, la antisemita, la esclavista, la homofóbica, la misógena, la carnívora, la Wow. carnicera, la limonera, la tartufa, la mentirosa, la insidiosa, la traidora, la despojadora, la ladrona, la manipuladora, la depredadora, la opresora, la pérfida, la falaz, la rapaz, la felona, la aberrante, la inconsecuente, la incoherente, la absurda, la cretina, la autocrítica, la maricona, la despótica, la tiránica, la católica, la apostólica, la romana, la jesuítica, la dominicana, la dominica, la del Opus Dei, la concubina de Constantino, de Justiniano, de Carlomagno, la solapadora de Mussolini Ouch. y de Sí, señor. Hitler, la ramera de las rameras, la meretriz de las meretrices, la puta de Babilonia, la impune bimilenaria, y esta frase la resalto, tiene cuentas pendientes conmigo desde mi infancia y Wow. aquí se las voy a cobrar. Ah, ¿No? carajo. El maestro Vallejo pues deja entrever que algo pasó, no tenemos los elementos de juicio tampoco, ni es el escenario para adentrarnos si en ese tema no No, no, sería, no, ni me ha faltado. Eso sí. sería absolutamente especulativo pensar que Especulador. pudo haber sido algún tema relacionado con el celibato o no, porque tampoco tenemos las pruebas, pero sí creo que en ninguna obra de las que he leído, de las pocas que he leído, había observado tanto adjetivo calificativo hacia una institución, ¿no? El tipo agotó todo lo que, todos los adjetivos del idioma casi. Exacto, entonces, Carajo. pero esto nos lleva, de nuevo con todo el respeto, Carlos Iván, dada pues las alianzas de las que hemos hablado, ¿no? Por supuesto los concordatos, por supuesto los elementos subjetivos como el direccionamiento, la fe, etcétera. Básicamente a nuestro título del conversatorio que ha sido muy agradable, ¿no? Y Sin es duda. definitivamente, ¿es la religión el partido político más grande de todos los tiempos? Pues mira, excelente pregunta, vuelvo y repito, así como lo hiciste desde el principio. El escrito del amigo Fernando Vallejo, pues sí lo deja uno como que, uy, ese libro para leerlo hay que leerlo como en 5 sentadas, porque para digerir todas esas cosas es muy difícil en una sentada. La verdad, y infortunadamente uno va a revisar la historia y mucho de lo que el hombre dice, pues por supuesto que está documentadísimo. Por ejemplo, hablabas de Hitler, de Mussolini. El Estado Vaticano existe hoy
porque Pío XII firmó un acuerdo con Mussolini y ahí se constituyó el Estado Vaticano, que es un Estado independiente, y a pesar de que estamos en la mitad de Roma, pero pues obviamente es un Estado Y muy ahí poderoso. muy poderoso, pues, uf, además que poderoso de toda índole, poderoso financieramente, poderoso dogmáticamente, etcétera. Bueno, entonces la pregunta que haces, yo creo que la respuesta es difícil decir que no, pero además del más grande, yo diría que el más antiguo, porque pues esta gente, uno revisa los partidos políticos, como es la pregunta que planteas, pues muchos son originados por unas consecuencias históricas un poco más recientes. Particularmente yo personalmente creo, y históricamente no es tan difícil de comprobar, el cambio más importante del ser humano sobre la faz de la Tierra es la revolución industrial a mitad del siglo XIX. Porque antes de ese evento, pues el mundo estuvo durante muchísimo tiempo funcionando igualito, que era el feudalismo, fundamentalmente, con el tema de los reyes, el tema de la iglesia y el pueblo. Eso es lo que había. La realeza, iglesia y pueblo. Llega la revolución industrial, modifica sustancialmente el aparato productivo, cómo funcionábamos, cómo nos interrelacionábamos. Antes lo que había pues era, el pueblo pues producía y lo que producía era para comer y para comerciar pues. Y entonces había rutas de comercio y ahí es donde empezaron a ver los ricos, se empezaron a crear unos ricos que se volvían nobles, pero no había clases sociales porque solo había pueblo. La revolución industrial permitió o hizo que se crearan clases sociales, y las clases sociales, como ocurre siempre en el mundo, hay gente que quiere jalar y dominar y controlar un pucho de la población, Claro. ya sea con la religión, ya sea con la política, hoy en día con los deportes, por supuesto siempre con el sexo. Eso, pues, es hora de decirlo, no se puede dejar nunca de lado porque el ser humano siempre ha estado Claro. pegado a eso. De tal manera que creo que sí, la respuesta a tu pregunta va positiva por ambos lados, por el más grande y el más antiguo. Y el más antiguo. Bueno, pues sociedad civil, no olviden suscribirse. Carlos Iván Villegas, un verdadero placer. A ti, de verdad. Ojalá que ese piloto automático pues Sí, también te mucho cuidado. permita aterrizar, ¿no? En debida forma. Sí, sí. Pero ha sido muy enriquecedor escucharte, agradecerte especialmente estar acá en mi chambrita, ¿no? Y desde luego que la ilusión es que nos podamos reunir de nuevo y tratar otros temas de actualidad. Un abrazo y hasta Abrazo otra para ti. oportunidad.